Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola. y esto es Creencias Limitantes. Un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente. Y dejarte llevar. Bienvenidas nuevamente personas del TIR de Mente. Y bueno, estamos como ya si vieron el video anterior con nuestra invitada especial, Josefina, psicólogo profesional. Y estábamos conversando, como ya también habrán visto, un poco sobre los mecanismos de defensa, más o menos los definimos, que hablamos de que vienen siendo mecanismos principalmente inconscientes. Y bueno, José nos ayudó a entender un poco cómo funciona el inconsciente y entendimos que los mecanismos de defensa pueden venir desde los adaptativos hasta los más rígidos. Entonces, ya entendiendo un poco en líneas generales cómo funcionan o de dónde nacen los mecanismos de defensa, queremos ahora conversar acerca de cómo trabajarlos o si bien es cierto, si es posible reprogramar quizás esos mecanismos de defensa en nuestro inconsciente con ayuda profesional y de qué manera es posible entonces quizás mejorar eso. Ya, súper. Esta parte es muy interesante porque yo creo que es un gran desafío para cada uno el poder identificar estos mecanismos y poder flexibilizarlo un poquito. Claro, es que debe ser algo bastante, porque si vienen del inconsciente, que eso es algo que Vicky y yo como que también teníamos la duda, ¿cómo uno puede llegar hasta ese punto del inconsciente eh, para darse cuenta o para trabajar o ver de dónde nace o cuál es el trauma o no sé? ¿Qué querías agregar tú, Vicky? Que iba a comentar el tema de, yo creo que el primer paso es reconocer o al menos identificar cuáles son tus mecanismos de defensa. Por ejemplo, yo evidentemente no soy nadie profesional, pero me puse a leer un listado de los mecanismos de defensa y a mí me pasa que soy de evadir mucho. Cuando se me da algo o lo que sea, es como, no, yo no quiero esto y como que evado y como lo que comentaba José en el episodio anterior. Por ejemplo, sí, a mí también una vez me robaron y evidentemente trataba de evitar constantemente ese espacio o ese lugar donde me habían robado, porque era como que tengo miedo de que me vaya a pasar algo otra vez. Entonces, igual yo creo que como que el primer paso para trabajarlos es, de ser posible, reconocerlos quizás o identificarlos. Claro, el hacerlos conscientes es lo que permite trabajarlo, porque estamos, como hablábamos al principio, estábamos hablando de algo que está bajo el agua, la parte del iceberg que no se ve. Si nosotros podemos ver la, alguna parte del iceberg, vamos a ver que está ahí y que tenemos que desviarnos, tenemos que ir por acá, no vamos a chocar con eso. O sea, siempre el hacer consciente de las cosas permite poder trabajarlas. Pero en la línea de lo que estamos conversando, creo que es importante también entender por qué hay que flexibilizarlo. O sea, además de esto que yo les comentaba, que era de que se puede transformar en un rasgo disfuncional de personalidad, de que afecta la regulación emocional, las relaciones interpersonales, eh, los mecanismos de defensa nos protegen de situaciones perturbadoras que implican estados emocionales perturbadores. Entonces nos están aislando de esos estados. Ahora, esos estados, si el mecanismo se instala rígidamente, los estados no nos vamos a conectar con ellos, pero sí van a empezar a salir por alguna parte. Y en ese sentido, estos estados emocionales pueden aparecer como somatizaciones, que es la expresión física, los síntomas psicológicos. Podemos empezar a entrar en estos estados de irritabilidad, de incomodidad, de molestia, sin darnos cuenta por qué nos sentimos así. Como, oh, que ando muy enojado hoy día, pero en realidad no sé por qué, si no me ha pasado nada. Ya, pero detrás hay todo un tema. Entonces, eh, nos va a ayudar el poder flexibilizar estos mecanismos a mejorar en gran medida la calidad de vida también. Bueno, si ustedes quieren saber cómo, esta gran pregunta, cómo hacemos conscientes algo que está inconsciente, Ujú. eh, a ver,
todo esto se da en este tipo de mecanismos que yo les digo que se instalan de manera rígida, no en los mecanismos adaptativos, el del celular, cuando estoy chateando, el de la tele, no. Todo se da cuando son rígidos. Entonces, si la persona logra identificar un patrón de comportamiento, ya sean reacciones, emociones, conducta, etcétera, asociado a ese mecanismo, lo va a poder hacer consciente y lo va a poder trabajar. Obviamente no es algo fácil, entonces las personas se pueden ayudar de la información, por ejemplo, del entorno cercano. A veces el entorno cercano empieza, oye, pero ¿te has dado cuenta que siempre que hablamos de esto reaccionas de esta manera? Oye, pero ¿por qué te pones así cuando vamos a ir a tal parte? Ya, esa información la gente tiene que estar ahí atenta y receptiva a todo ese tipo de información. Eso por un lado. Por otro lado, es muy, muy relevante el tema de la psicoterapia. Porque, a ver, para sacar un mecanismo de defensa se necesita una preparación. Ya, una preparación, a mi parecer, en regulación emocional y en conciencia autocuidado. Porque los mecanismos de defensa no es llegar y sacarlos. Puede ser tremendamente dañino para la persona llegar y sacarlos, porque si están ahí instalados es por una razón. Que sean ya disfuncionales porque se quedaron pegados es otra cosa, pero nos está protegiendo de algo. Entonces, la psicoterapia permite que la persona pueda enfrentar, por ejemplo, una situación perturbadora sin el mecanismo, pero con estrategias de regulación emocional adecuadas. Y que la persona pueda decidir qué conductas utilizar para hacer digamos, enfrentar esta situación. En ese sentido, entra aquí el autocuidado. ¿Qué es lo que me hace bien? Hay personas que para regularse o en intentos de regularse a sí misma, en vez de hacer algo que les haga bien, hacen algo que les hace peor. Entonces, por eso es tan importante el tema del autocuidado y la regulación emocional para poder empezar a trabajar en flexibilizar estos mecanismos. Yo me estoy riendo, pero no es porque sea gracioso este tema, es que cada vez que tú dices cosas, a mí me hacen clic igual, porque evidentemente nosotros no somos conscientes a veces de qué cosas nos hacen realmente bien y qué cosas nos hacen mal. Por ejemplo, hay veces que nosotros podemos tener una amistad muy fuerte o una pareja muy fuerte que quizás no nos está haciendo bien y aún así no nos damos cuenta. Yo creo que esa parte que tú mencionas, José, de notar a nuestro alrededor y hacerle caso a esas pequeñas señales es súper clave. En especial cuando muchas personas te dicen, oye, ¿te das cuenta que cada vez que, no sé, cada vez que no comes, siempre estás súper enojada? Y que después cada vez que estás súper enojada, no sé, la terminas discutiendo con todo el mundo. O cada vez que, no sé, tocamos el tema de vamos a mudarnos a tal departamento o vamos a irnos de viaje, también vienes al choque. Entonces, nosotros también debemos tener esa apertura para tener esa conversación, porque a mí me ha pasado también que le he comentado a personas como, oye, ¿tú te das cuenta que cada vez que esto tú reaccionas de esta forma? Claro que no, yo no Sí, reacciono así, eso es mentira, y es como, bueno, ok, está bien. yo Entonces, siento que esa es la parte, y disculpa que te interrumpa, más tranquilo. difícil porque muchas veces no queremos ser receptivos a lo que nos están diciendo, porque a nadie nunca le gusta ver o escuchar que te estén diciendo tus errores o algo que no te gusta escuchar, porque en tu mente tú no haces nada mal. Entonces, claro, te dicen, pero ¿por qué estás tan irritada? ¿Por qué estás tan molesta? ¿Por qué respondes así? ¿Por qué reaccionas así? Es como que yo no hice eso, porque no quieres ver que quizás estás haciendo eso de esa manera. Y es como lo más difícil de ver, y por eso siempre decimos aquí en Creencias como que hay que ser receptivo, porque también está lo que siempre mencionamos que es el efecto espejo, que entonces a veces lo que no nos gusta de los otros es porque lo tenemos nosotros mismos y por eso no nos gusta, nos irrita. Claro, de todas maneras, o sea, esa especie de negación ahí de ¿por qué siempre reaccionas así? Pero si yo nunca reacciono así. Eso también es algo defensivo, porque Claro. implica muchas cosas. O sea, si yo acepto que me pongo mal ante este tema, estoy aceptando que tengo un problema con el tema. Y si estoy aceptando que tengo un problema con el tema, quiere decir que ese tema me está dañando.
y tal vez yo no puedo tolerar el sentirme dañada. Por ejemplo, ese tema me puede generar eh, mucha, mucha Angustia, tristeza, ansiedad. porque, claro, angustia, te da ansiedad, tristeza. Si yo reconozco que estoy triste, para mí es terrible. ¿Por qué? Porque yo viví toda mi infancia, por ejemplo, con una mamá depresiva. Y viví toda mi infancia viendo sus ojos tristes. Y también crecí, por ejemplo, con una abuela que decía que yo no podía estar triste porque si yo estaba triste iba a terminar como mi mamá. Mm. Entonces, aceptar, si vamos rebobinando, aceptar de que me dicen que yo me pongo así ante tal situación, me puede desencadenar todo eso. Y eso puede ser algo tan doloroso y tan protegido, porque esa tristeza, el yo no puedo estar triste, yo no siento tristeza. Ahí entran, por ejemplo, estrategias disfuncionales de regulación emocional. Yo puedo estar hablando de supresión, por ejemplo. Yo bloqueo la tristeza. ¿Por qué? Porque me recuerda todo esto con mi mamá y todo el tema. Entonces, ahí en realidad la mente es sabia y es compleja. Entonces, Claro. nada es porque, oh, fue Por nomás. casualidad, sí. Claro, por casualidad no. Qué increíble cómo hay gente que se dedica a esto, ¿verdad? Como psicólogos. Ya. No, vale, de Que- verdad, yo sí. pienso que es una carrera súper interesante y súper difícil también. Que, por Y ejemplo, súper necesaria. sí, 100%. Y yo creo que muchas personas dan por sentado este tipo de profesiones. O muchas personas dan por sentado o estigmatizan mucho el rol de ir a un psicólogo, por ejemplo. Yo creo que este tema de estar encerrados por tanto tiempo y todo lo demás ha ayudado muchísimo a demostrar y visibilizar la importancia que tiene la salud mental dentro de nuestro día a día. ¿Y quién mejor que los expertos, que en este caso son el área de psicología, para poder ayudar a elevar estas cosas? Es como, yo conversaba con mi papá el otro día y le decía como, oye, mira, qué impresionante el tema de salud mental, que está como bien en boca de todo el mundo. Y él me comentaba, es que es evidente porque si tú quieres reparar un refrigerador o si tú se te dañó, no sé, la luz en tu casa, ¿tú a quién llamas? Tú no llamas a un médico, tú llamas a un electricista, tú llamas a alguien experto en el área para que te ayude en tal cosa. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si tú quieres realmente ser consciente y trabajar en tu bienestar y en tu crecimiento y sientes que quizás las dinámicas que tú realizas día a día no te están proveyendo todas las herramientas como para poder avanzar, lo mejor es ir a una terapia, que esas personas sí cuentan con todas las herramientas y con los conocimientos necesarios para poder aportar en tu crecimiento. Totalmente de acuerdo. Y en esa línea, como partimos conversando de esto de cómo se podían flexibilizar los mecanismos, ahí me fui un poco del tema para explicar, pero en ese sentido, mi primera recomendación es, y la más relevante, en el fondo, es ir a psicoterapia. Eh, no, a ver, como les iba diciendo, estos mecanismos de defensa que se vuelven disfuncionales, aunque sean disfuncionales, están ahí por algo, por una razón, de algo nos están protegiendo. Lo que pasa es que la mente aprendió que este sistema me servía para protegerme de esto, entonces a veces la mente lo instala ahí rígidamente porque dice, bueno, si me sirvió esa vez, me va a servir siempre. Y por eso es que se van rigidizando. Entonces, para poder flexibilizarlo, porque tampoco es llegar y sacar, no es que saquemos, No. el organismo tiene un rol adaptativo, entonces necesitamos también estar protegidos, si no vamos a quedar expuestos y vulnerables ante muchas situaciones. Entonces, la psicoterapia nos permite tener una preparación para poder trabajar este mecanismo de defensa. En ese sentido, eh, dos aspectos claves son la regulación emocional y el autocuidado, porque en el fondo la regulación emocional nos permite enfrentar las situaciones perturbadoras con las estrategias adecuadas de regulación emocional y estar protegidos por ese lado. Por otro lado está lo del autocuidado, que también nos permite tomar las decisiones adecuadas con respecto a mí mismo, qué me hace bien, qué no me hace bien. Entonces, yo enfatizo y recalco mucho eso porque
creo que sería tremendamente irresponsable que una persona tratara de, por su cuenta, sacar o trabajar un mecanismo de defensa, porque finalmente le puede terminar haciendo mucho daño. Pero bueno, dicho esto ya de la preparación necesaria, les quería comentar un caso de una paciente donde se trabajó un mecanismo de defensa. Y creo que de esa manera podría quedar mucho más ejemplificado los pasos que uno tiene que ir teniendo para poder ir, ya una vez haciendo consciente este patrón de comportamiento, poder ir soltándolo un poquito. Ujú. Ya, entonces no sé, ¿les parece que les cuente entonces este caso? Sí, sí, por Sí, favor, sí, sí, por está favor. buenísimo. Vamos a chismear aquí. Nos tienes enganchadas. Sí, Y seguro a todas las personas que nos escuchan. obviamente. Ya, entonces, les voy a contar del caso de Sara. Sara es una mujer de 27 años que lleva 3 años de relación de pareja. El motivo de consulta o el problema de Sara era que ella, cada vez que discutía con su pareja, terminaba echándole toda la culpa y toda la responsabilidad a su pareja. Ella no asumía absolutamente nada. Siempre la culpa era de la otra persona. Y ahí estamos hablando del mecanismo de defensa de la proyección. Lo que yo no tolero en mí, lo necesito expulsar y lo pongo en el otro, porque ahí es más tolerable. Con eso puedo lidiar, pero en mí no. Entonces, Sara, bueno, ella va a psicoterapia, ella tiene conversaciones frecuentes con su entorno cercano que le van diciendo, oye, pero date cuenta que haces esto, y haces esto otro, reaccionas así, pero ¿por qué? Entonces Sara ya hizo consciente el patrón de comportamiento, ya sabe que tiende a echarle la culpa a su pareja. Entonces ella reflexiona, si las relaciones son de a dos, la responsabilidad entonces debe ser compartida, no solo de mi pareja. Y ahí ella concluye que ella también está implicada en estos problemas de pareja. Ahora, a ver, se pueden dar cuenta que en el fondo ella culpa inconscientemente, es como ya una cosa incluso más automática. Hay problema, es tu culpa. Entonces, esto es por algo. O sea, Sara no funciona así porque se le ocurrió. Sara funciona así porque de algo se está protegiendo. Y eso es lo que hay que entender. Y ese es Ok. punto uno, ahí asterisco. Entonces, para que Sara pueda entender qué es de qué lo está protegiendo este mecanismo, tiene que preguntarse de qué me está protegiendo este mecanismo. ¿Ya? Y ahí tratar obviamente, hacer esto no en un estado no sé, pues estoy haciendo el aseo en mi casa y me pregunto de qué me protege el mecanismo. No, tratar de hacerlo en un ambiente en que uno se pueda conectar también con uno. Bueno, entonces Sara comenta que dice, recuerdo que cuando era niña, cada vez que mis padres peleaban, mi padre me decía que era por mi culpa, que por mi culpa su matrimonio se destruiría, y para mí eso era muy doloroso. Entonces aquí podemos entender que este mecanismo protege a Sara de la culpa. La Claro. proyección está expulsando la culpa de Sara y la está poniendo en su pareja. Ahora, si se fijan, es el mismo mecanismo que usaba su padre. Su padre tampoco toleraba la culpa y la responsabilidad de sus problemas de pareja y le ponía toda la responsabilidad a Sara, que no tenía nada que ver. Entonces Sara fue creciendo y no tolerando la culpa a lo largo de su vida. Y bueno, ahora tiene una relación y no puede tolerar entonces que hayan problemas y que ella tenga algo que ver en eso. Bueno, entonces Sara aquí viene segundo asterisco, tiene que reflexionar si esto actualmente le ayuda o no le ayuda. ¿Ya? Entonces Sara dice, me ayudó cuando era niña porque me sentía muy mal con lo que me decía mi papá, pero ahora no me ayuda, ya que por esto podría perder a mi pareja. Entonces, en este ejemplo, Sara identificó el patrón de comportamiento que era culpar a su pareja, entendió de que la estaba protegiendo, entendió de que en el fondo ya no es algo funcional, que la protegió en su infancia, pero ya a esta altura está generándole problemas,
Y también acá es importante que ella entienda que su responsabilidad, a ver, no, en su infancia ella no tenía ninguna responsabilidad en los problemas de pareja de sus padres. Y que ella ahora es una persona distinta, es una persona que ha crecido, que ha madurado, que tiene muchísimas más herramientas para poder lidiar con esa culpa. Entonces aquí viene el trabajo de aprender a tolerar la culpa y ahí usamos la regulación emocional. Y bueno, además de esto, es importante que Sara encuentre alternativas que reemplacen este mecanismo de defensa. O sea, en vez de llegar y, tú tienes la culpa, ella poder hacer algo que le haga bien. Y ahí entra el autocuidado. Porque en el fondo Claro. Sara estaba pensando, claro, si yo asumo mi responsabilidad, mi culpa, en el fondo me voy a sentir muy mal porque yo no tolero la culpa. Entonces yo tengo que echarle la culpa al otro. Pero finalmente tampoco le hace bien echarle la culpa al otro. Por eso ahí Sara tiene que también trabajar el autocuidado. Pero esto yo recalco que esto se hace con un acompañamiento psicoterapéutico Claro. para poder tener estas herramientas de la regulación emocional y el autocuidado y así poder flexibilizar el mecanismo y no terminar desbordados emocionalmente por haber sacado este mecanismo y quedar expuesto y vulnerable a la situación. Claro, es que ese ejemplo está excelente. Yo creo que como para quizás cerrar y recapitular todo, porque incluye todo lo que ya hemos conversado y lo que nos has explicado. Y yo diría que lo que me llevo de aquí que entiendo es que para poder, o sea, porque, y retomo el ejemplo que diste del iceberg en un principio, obviamente uno ve solo la puntita, la punta que es como lo consciente, pero está todo lo que por debajo que no vemos. Entonces, evidentemente, si vas a remover una parte del iceberg, ahora me voy al tema del mecanismo de defensa, si vas a remover el mecanismo de defensa, igual va a quedar todo eso abajo que se sigue sin ver, que viene siendo quizás el trasfondo o el porqué, como la causa. Entonces hay que ir hasta el fondo para entender por qué tu mente creó ese mecanismo de defensa, porque evidentemente te está protegiendo de algo. Entonces, si lo remueves, quizás desarrollas otra cosa para suplementar eso que ya no tienes y te puede perjudicar aún más. Sí, Entonces, creo que la recomendación principal, y hiciste mucho hincapié en eso, y también lo hacemos Vicky y yo siempre, es que evidentemente en estos casos extremos, siempre es mejor, o generales también, acompañarlos de psicoterapia con alguien especializado que sepa del tema y tenga las herramientas para poder ayudarte. sí, igual algo que quiero recalcar y también para cerrar un poquito es que, bueno, imagino que Sara es un nombre ficticio para proteger la identidad de la persona Claro. real detrás de este caso, es importante decirlo, Aclararlo, sí. y Sí, que si no hubieses hecho ese ejemplo, de verdad yo todavía me quedaba un poquito perdida. ¿Por qué? Porque al final yo decía como, bueno, no, simplemente está proyectando lo que había dicho Rola antes, como lo que veo o sea, proyecto en otra persona lo que quizá me disgusta de mí. Pero después cuando hablaste que la causa principal fue en realidad el tema del padre y todo lo que viene detrás, es como, wow, o sea, me hace total sentido, me hace total Claro. sentido. Y yo creo que sería genial que, bueno, nosotras y todas las personas que nos están escuchando hagan ese ejercicio en sus casas de tratar, perdón, de reflexionar un poco el Claro. porqué de ciertas cosas, el porqué de ciertas actitudes. Eso ayuda bastante como a poder dar ese primer paso de reconocer cuáles son tus mecanismos y quizás cómo empezar a trabajarlos. Así que gracias una vez más, personas, por acompañarnos. Gracias, José, por estar aquí. De verdad estuvo súper bueno. Probablemente te vamos a contactar otra vez para fastidiarte un poquito con todas nuestras preguntas. Y bueno, recuerden que a José la pueden buscar en Google como José Veloso Jordán y también pueden ir a su página web que se llama viveplenamente.cl. Y a nosotras no nos olviden también en @creencias podcast en Instagram y Creencias Limitantes podcast en Spotify y YouTube. Gracias, bien, chao. muchas gracias por su invitación. Súper Gracias a ti. bueno. Bye, gente. Bye.